Bueno, muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá, de la productora Arena Music, en otra entrevista más con Miguel Más Rivero. Gusto hablando de acá. Gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Bueno, estamos acá en otra edición de una entrevista más. Yo le voy a poner, no sé, algún nombre para los artistas, como para tener un título, pero Claro. nada, la verdad que muy contento de tenerte acá. Artista, productor, compositor, sonidista, organizador de eventos, un prontuario que se extiende por todo el continente, se podría decir. Sí, falta, no sé, falta heladero, vendedor de cosas. Bueno, pero sigue sumando. Sí, falta. Bueno, Miguel, un gusto tenerte acá en esta entrevista, la segunda entrevista que estamos teniendo. Sí. Quería saber un poco de vos, obviamente, como los artistas que estamos en carrera para poder llegar al lugar que cada uno quiera llegar, obviamente. Sí. Primero quería saber un poco, ¿no? ¿Qué es Miguel Más Rivero? ¿Cómo se fue formando? Claro. Que nos cuentes un poco también el tema de qué artistas tomaste como, no sé si la palabra es ejemplo, si quizás como referentes también en tu creación y etapa de evolución. Así que, bueno, más que encantada de escucharte con todo ese desarrollo que tenés para contarnos. Bueno, si me preguntas quién es Miguel Más Rivero, creo que el gran concepto que me define es que soy un músico. Todo lo que involucra ser músico hoy en día. Creo que el concepto de músico y de lo que significa dedicarse a la música ha cambiado mucho en los últimos años y en las últimas décadas ni hablar. Y creo que ser así de multifacético y de tener o de apuntar a tantos lugares es parte de esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda de querer vivir de esto que amas, que te exiges, saber de todas esas cosas. Yo arranco estudiando música a los 7 años. A los 7 años, a ver, yo era un niño gordito, pero gordito. Era chico, arrancaste con la música. Sí. Era un niño muy gordito y mi mamá me puso a practicar deporte, ¿viste? Porque necesitaba hacer actividad física y era malísimo en los deportes. Yo odiaba ir a las clases de deporte. Hasta que un día en la casa de mis abuelos me dan un 4 venezolano y por oído, por estar escuchando algo, empecé a sacar las notas. Y mi abuelo, que es el que toca tanto 4 como guitarra, le dice a mi mamá que yo tenía oído musical, que sabía que explotarlo de alguna forma. Ya venías con familiares que estaban en el ámbito de la música también. Solo mi abuelo. Solo tu abuelo. Solo mi abuelo, que él no se dedicaba a la música, él tocaba en las tardes, ¿viste? En la sala, después de almorzar. Sí. Y los fines de semana, en las reuniones familiares. Pero no era alguien que se dedicara a la música. Entonces... o sea, lo tenía más como hobby, por así decirlo. Claro, exactamente. Mi familia no hay como muchos artistas. Más bien yo soy como el primer artista de esta camada al que se dedica, digamos, al mundo del arte. Nada, a los 7 me meten en clases de 4. Para los 9, la misma profesora de 4 le dice a mi mamá que ya está, que me meten en un conservatorio porque tengo oído y tengo habilidades para. Así que a los 9 me meten en el conservatorio y desde ahí que me ha dejado de estudiar hasta ahora. Hasta hoy en día. Fue una carrera también, ¿no? Una vida. Una vida. Sí. Me había dedicado a pura a la música, a Sí. lo que, bueno, a lo que más te gusta, a lo que más te apasiona. Hay que romper también una cadena, ¿no? O sea, Sí. en el sentido más allá que tu abuelo tocase, que vos también lo hagas de lleno, ¿viste? Total. Como que es una carrera de posta. Te dejo a vos para que sigas y seas más profesional todavía. Exacto. Igual hubo un quiebre, ¿no? Hubo como una ruptura. O sea, siempre supe que la música era lo mío. Siempre, desde que lo descubrí y tuve conciencia, dije, ok, esto me gusta mucho. Pero hubo un quiebre, más o menos a eso de los 16 años. Yo estaba en el conservatorio y era un niño que estaba sufriendo problemas de estrés. Un adolescente que estaba sufriendo problemas de estrés porque tenía que manejar el colegio y todo lo que involucra el secundario y
la adolescencia misma, y además tenía una exigencia tremenda en el conservatorio, porque el mundo clásico es así, el mundo clásico es exigente. Y cuando ven que tienes aptitudes, te exigen todavía más. Entonces estaba súper exigido en el conservatorio y me peleé. O sea, hubo un momento de quiebre que dije, no puedo. Y me salí del conservatorio, me peleé con el piano. El piano era el instrumento que estaba estudiando en ese momento. Me peleé, dije, no quiero volver a tocar más esto. Y ahí fue que agarro la guitarra y empiezo como de forma autodidacta a aprender. Es como, creo que Sí. es como un desencuentro y encuentro, ¿no? Que lo escucho y lo veo también de muchos artistas. A mí también me ha pasado Sí. estar en la música y tener un desencuentro porque dije quiero hacer otra cosa. Y ese desencuentro y encuentro me permitió a mí armonizarme de una forma mejor para este año, para esta época, ¿viste? O sea, O sea, es normal que lo que te pasó, decir basta y volver de otra manera también, ¿no? exacto, sí, como de una forma más genuina también, ¿no? Claro. Es como que uno por ahí se carga de tantas expectativas de otros, ¿no? Y de uno mismo que a veces no es por ahí. Y dónde estoy yo también, ¿no? En todo esto. ¿Qué es lo que Claro, exacto, Ahí claro, está. que es lo que me gusta. Sí. Y además, imagínate, tenía 16 años y yo sabía que era lo que me gusta. Estábamos apenas recién viviendo la vida, por así decirlo. Claro, exacto. Porque se terminan muchas etapas y arrancan nuevas etapas, se sale el Exacto. secundario y decís, bueno, acá ahora es lo que quiero y cómo me voy armando también. Por eso justamente me habían dicho que arrancaste con la guitarra, o sea, después del piano. ¿Y en qué encontraste la guitarra, con todo el trayecto? ¿Qué es lo que te fuiste, qué es lo que descubriste? Bueno, el piano me enseñó como la forma más metódica de la música, ¿no? Que eran los ejercicios, la lectura, las piezas. La guitarra me enseñó la forma más libre de la música, ¿no? La improvisación, la accesibilidad de tocar lo que me nazca, de probar acordes. Como que la guitarra me enseñó esa parte más libre y más moderna también de la música. Incluso más adelante, cuando decidí estudiar jazz, me enfoqué más en estudiar jazz en la guitarra, porque era el instrumento en donde sentía más esa libertad que en el piano, ¿no? Como que en el piano te sentías un poco más limitado y la guitarra podías quizás tener un poco más de contraste en algunas notas que por ahí el piano no te daba, ¿viste? Claro, sí, y creo que todo instrumento te puede dar esa libertad, ¿no? Es una cuestión de cómo lo abordas. Pero creo que en mi psicología el piano estaba asociado a lo metódico y lo clásico y lo académico, y necesitaba estudiar el jazz en algo que me representara más libertad. Me encanta la guitarra que trajiste también, se nota que tiene tinte por el color y todo, así de jazz, así que en un ratito también te vas a estar escuchando. Sí, sí, sí. Pero me encanta cómo uno se encuentra con los instrumentos, con su eje, por así decirlo, el crecimiento, a partir de dónde empezás a notar que necesitabas eso, ese cambio en la cual a vos te permitiera crecer y evolucionar, porque no solo vino la guitarra, después vino muchas cosas más, como la de jazz, no sé, estuviste estudiando producción también, donde estuviste producción, estuviste con el tema también muy atento al sonido también, Sí. estuviste estudiando con gente de forma autodidacta. ¿Cómo fue ese crecimiento de la parte quizás más un poco más general, ¿viste? No solo Claro. con la guitarra. Bueno, eso sucedió ya cuando me vine para Argentina, porque en Venezuela yo estudié comunicación social, estudié periodismo, 3 años de periodismo, porque como que tenía muy en la cabeza esto de que el arte no era una carrera seria, no era una carrera que me iba a permitir una estabilidad futuro. Algo que viene, quizás me gusta eso, porque algo que viene también de nuestros padres, Sí, sí, sí. de la ascendencia, ¿viste? Es que fue totalmente eso, o sea, fue totalmente eso. Fue un poco la misma presión familiar de, ok, ¿y dónde vas? Y la presión familiar y la situación del país, Sí, ¿no? sí, sí. Porque bueno, ¿en dónde vas a estudiar música? ¿Qué están haciendo los músicos hoy en día en un país en dictadura y en crisis? Sí, Obviamente que era una preocupación válida.
Pero toda esa nueva transformación nace cuando yo me vengo para Argentina. Yo me vengo para Argentina en el 2017, tenía 19 años en ese momento, estaba por cumplir 20. Y recuerdo llegar a Argentina, salir a un barcito los primeros días de estar acá, Y te enamoras. en donde estaba un chabón tocando la guitarra. ¿Por dónde? ¿Te acordás? No. Cantemos, Recoleta, ¿viste? Es muy loco porque tengo recuerdos de esa época donde veo las calles, pero como no sabía dónde estaba, Ah, no, está bien. hoy en día no me acuerdo de dónde era. Pero me parece que era Belgrano, no me acuerdo, qué loco. Pero el hecho es que estaba ahí, estábamos comiendo y empieza a tocar el chabón y empieza a tocar pero muy bien, pero zarpado, que yo dije, Wow. esto está sonando en un barcito chiquito de barrio, ¿no? Este es el nivel que hay acá. Y ahí fue que dije, ok, tengo que estudiar, tengo que mejorar, tengo que formar. O sea, está bueno porque viniste acá en 2017, pasaste por un bar, escuchaste, te quedaste, dijiste, no me voy a quedar así, sino que voy a mejorar porque Claro. que uno, a veces uno se pone como esa exigencia de que, no sé, los músicos o cantantes que ya están muy conocidos, o perdón, que son muy conocidos y que tienen la misma exigencia, y quizás pasan en estos lugares, como un bar o por la calle, también en una plaza, y Sí. quizás hace también lo mismo y están en grandes escenarios, ¿viste? Totalmente. Y genera más todavía. Claro, lo que te generó vos. ¿Y a cuánta gente, no sé si lo pensaste, ¿no? Pero a cuánta gente ayudaste o con la que trabajás, que estás acá o trabajando con ellos, por algo que viste hace años atrás, ¿no? Claro. O sea, Sí. ahora después obviamente nos vas a contar un poco tu evolución como acá en Argentina, pero es una locura porque fue, quizás, si ya te acordás de barrio, pero fue un flash. Sí. Acá es lo que yo quiero es mejorar y no hay otra. Exacto. Y hoy en día, bueno, productor, compositor, artista, con su propio estudio en Villa Crespo. Sí, total. Honestamente que más que todo estoy de amigo. Felicidades por todo ese trabajo. Gracias. Creo que sí, creo que hay varios puntos importantes en lo que dices. Primero lo que dices de que a veces ese músico que está tocando en el tren, ese músico que está tocando en la plaza, en el bar, o incluso que está tocando en la sala de su casa y salir de su casa, muchas veces es mejor técnicamente que un músico que está montado en grandes escenarios, o es más genuina su música que la música que está sonando a nivel comercial. Es verdad. Pero porque para tú desarrollarte profesionalmente como un artista o como un músico, creo que se necesita una mentalidad o una percepción diferente de la música, de alguien que hace música sin esperar nada acá, ¿ves? Y esa persona que hace música sin esperar nada a cambio tiene una conexión mucho más genuina con el arte que aquel que está esperando recibir algún tipo de beneficio al respecto. Lo hace con más ganas. Claro, o es capaz que no sé si con más ganas, pero sí lo hace con una aproximación más genuina, ¿no? Porque su aproximación es querer estar en contacto con el arte. Sí. Y ya, en la sala de su casa. Eso es todo lo que espera. En cambio, en los que nos dedicamos a esto, sí tenemos otras expectativas. Quiero generar una estabilidad económica, quiero generar un crecimiento profesional, quiero que la gente me vea, Claro. quiero conocer más gente que está, ¿no? Hay como otras expectativas dentro de la música. Y Hay muchos músicos también y muchos artistas que tienen esa condición, como vos decís, en la cual transmiten esa pasión poco. O sea, poco, pero genera mucho. O sea, cuando te quedás escuchando es porque es más, querés interpretar que es lo que. No sé si quiere decir artista, ¿no? Pensemos que la música es un lenguaje universal. Es un lenguaje universal la música, sí, pero también por lo que pasó para llegar a tocar en los lugares, ¿no? Que sea, a vos te habrá pasado, a muchos artistas le habrá pasado, a mí, a cualquiera que va y toca en algún lugar, que un proceso, como que hayan venido acá en Argentina y haya tocado una carrera musical,
que me gustaría saber que justamente dónde estudiaste y cómo fuiste sumando conocimiento académico o autodidacta, porque las dos, o sea, mientras vos lo hayas tomado para tu evolución, cómo, porque me gusta saber, y también para los artistas que están arrancando, ¿no? Cómo uno empieza a tomarse, no sé si se sencillo la música, porque hay una verdad, ¿viste? Está el hobby, Sí. y está cuando quiero ser músico. Claro. O sea, ¿cuál fue tu, quizás, tu momento de decir esto ya es, sí o sí, ya que te haya venido, haya la referencia, Sí. y qué conocimientos tomaste o dónde estudiaste como para tener el nivel de profesionalidad que tienes hoy en día, ¿no? Sí. El momento en el que yo dije que la música iba a ser mi carrera fue el momento en que me monté en el avión. O sea, en el momento en que yo decidí irme del país sin expectativa de volver, o sea, sin certeza también de volver, a un país al que nunca había ido y solo, sin nadie que me esperara del otro lado, en ese momento dije, si voy a hacer esto, voy a apostar por lo que de verdad quiero hacer. Si no, ¿para qué carajo estoy haciendo esto? Me quedo acá. Quedo acá. Entonces, en ese momento dije, es por acá. No tenía muy claro qué significaba eso. No tenía muy claro ni siquiera si iba a poder sobrevivir. No, acá. No, sí, obvio. Pero en mi cabeza estaba esa determinación. Mucha incertidumbre, también un cambio muy rotundo. Claro, exacto. Uh-huh. Y ya estando acá, creo que poco a poco como que se fue clarificando el camino. No hay una fórmula como para decirte, haz esto, 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 esto y esto te va a llevar a... No hay una fórmula, pero sí recomiendo que si te quieres tomar esto en serio, si te quieres tomar la música en serio y profesionalmente, hay que hacer lo que todos los profesionales hacen, que es estudiar. Tenés que estudiar, tenés que ser un profesional en lo que haces, ¿no? Si yo quiero ser músico, yo en contacto con la música tengo que ser un profesional. O sea, tengo que poder agarrar mi instrumento y tocar lo que tengo al frente, tocar lo que me venga, saber improvisar, conocer, tener las herramientas como para hacer mi trabajo bien. Si no las tengo, entonces no voy a poder vivir de él. Es lo mismo que ser músico dentro de la sociedad, cabe dentro de la categoría de oficio. Es un oficio. ¿Qué otras cosas son un oficio? El albañil, el plomero. Vos contratás un plomero y si no te sabe arreglar el inodoro, no le pagás. No lo volvés a llamar. Obvio. Bueno, el músico funciona de la misma forma. Vos contratás un músico para lo que sea y si no hace bien su trabajo, se no está haciendo buen músico, no está haciendo buen profesional. Es donde viene el estudio, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, más allá del estudio, es un poco encontrar el propósito, ¿no? De por qué lo estás haciendo. ¿Por qué quiero ser músico? Quiero ser músico por mi ego, por el ego de poder decir, me dedico al arte, me dedico a la música. ¿Quieres ser músico por tu necesidad de reconocimiento? Quiero que otras personas me vean, Ojo, no lo estoy criticando esto es parte de la industria, es más, es lo que hace la industria musical. Sí, es verdad eso. Esta búsqueda de reconocimiento, ¿no? Sí, por eso también está en la evolución la parte de construcción y desconstrucción, un poco de la personalidad del ego. Claro. Porque yo creo que la música, y lo había dicho en la entrevista anterior, la música es la carrera, la única de las pocas carreras, que es humanitaria. Y para ser humanitario, un ser humano, y querer ayudar o querer estar, hay que despojarse un poco de esto que vos decís, ¿no? El ego. O sea, creo que es lo que más nos cuesta al ser humano, soltar el hecho de, no sé si la palabra ayudar, pero el estar y, sí. Y escuchar, ¿viste? O comprender. Por eso sí. Me gusta que traes la palabra justamente en la segunda parte de la mesa. Esto de cuánto hasta el artista es capaz de prescindir del ego, ¿no? O sea, cuánto uno puede entender que la música o muchas otras artes no pasan por el ego, sino pasa
por ser vulnerable, que está perfecto, también en la vulnerabilidad encontré una fuerza para ayudar a los demás. Creo que por eso me encanta que lo hayas traído, porque es algo que es muy interno, ¿viste? Es algo muy Sí. de No, y que es problema, o sea, es paradójico, sí, porque si eres un artista, no solo de la música, sino de cualquier rama, y te vas a dedicar al arte, necesitas un equilibrio muy fuerte entre tu ego y tu entrega al otro. ¿Por qué? Porque el arte en sí mismo es una entrega a algo más grande, ¿no? O sea, y uno lo nota a la hora de escuchar, por ejemplo, tocar a alguien. Cuando alguien está tocando desde el ego, desde mírenme, a diferencia de alguien que está tocando, buscando la belleza de lo que está tocando, el reconocimiento, ¿no? claro. No, y buscando la belleza de lo que está haciendo. Está Oye, bien. estoy tratando de decir algo con lo que estoy haciendo, Sí, ¿no? Se nota la diferencia de las dos. sí, Pero a la vez, esa persona que está ahí parada en el escenario necesita sí o sí estar amigado con su ego. Porque si no tienes tu ego en un buen lugar, no te puedes parar en ese escenario. es verdad. No puedes confiar en tus capacidades como para manejar una audiencia, para tocar una pieza, para solear, para todo lo que involucra hacer música. Porque a diferencia de justamente el plomero, el albañil, esas son personas que trabajan a puerta cerrada en su casa, no tienen una audiencia viendo cómo cambian un cambio. Sí, En cambio nosotros sí. sí, Nosotros sí tenemos una audiencia viéndonos tocar. sí, es verdad. Entonces tienes que estar amigado lo suficiente con tu ego como para decir, puedo hacer esto. Si viene un artista que te quiere contratar como músico y te dice, te va a llevar de gira, tienes que tener el ego suficiente para decir, puedo, dale, lo afronto, lo hago y sé que lo voy a hacer bien. Justamente es con lo que habías comentado anteriormente, que es la preparación. O Claro, sea, el ego va a venir a mano con una buena preparación, buen estudio, exactamente. para saber resolver el momento también cuando se te presente algún imprevisto. Por eso justamente, hablando de imprevistos y hablando un poco justamente de todos estos mensajes para los artistas que van a estar viendo entrevistas, Sí, porque también las entrevistas son las hago porque no quiero que los artistas se rindan cuando algunas puertas se cierran, que eso pasa, sí. sino que sigan intentando si realmente creen como vos, que hubo un avión y digo voy a ser músico, de que está la posibilidad, pero es una carrera que exige, porque no solo exige profesionalidad, sino también esto del ego, ¿no? O sea, es como que es difícil ser racional y emocional, tener un equilibrio entre lo racional y lo emocional, ¿viste? Sí, un montón. Es muy difícil, o sea, Un montón. pero A ver, eso del ego me recuerda una frase de un profesor. Yo estudié guitarra, jazz, sí. acá en Argentina, con un profesor que se llama Germán Damiani. Saludos para Germán. Germán, te adoro, profe, sensei. Saludos. Bueno, es un chabón muy del palo del jazz y siempre los músicos de jazz son obsesivos. Obsesivos y son Es verdad. densos. Te verdad. quiero, Germán, pero son bastante densos. Y él me decía, él me dijo muchas frases que me marcaron como músico. La primera fue la de obsesiona. Te tienes que obsesionar con él. En algún punto, si quieres ser buen músico, tienes que obsesionarte con lo que estás haciendo. O sea, tienes que levantarte en la mañana y querer tocar. Y acostarte en la noche tocando. Porque esa obsesión. Tienes que tocar la guitarra prácticamente. Claro, Sí. claro, ¿no? Y después, ahora me doy cuenta, cuando trasciendes ese momento, esa obsesión sigue, pero se transforma en otras cosas, en otro tipo de mini obsesiones que se desprenden de, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, hoy en día, que ya no necesito estar pegado en la guitarra tocando todos los días, o todo el día, Sí. para practicar, ahora mi obsesión es que eso, o sea, me levanto en la mañana pensando en música, en escuchar discos mientras entreno, y después llego a mi casa a trabajar en música, a buscar, primero a trabajar en las cosas que sé que me dan dinero y que se desprenden de esto de la música, a trabajar en el estudio, trabajar en mi propia carrera musical, y después a la noche tengo ganas de salir a tocar o salir a ver a alguien tocar. O sea, la obsesión se transforma, pero al final es obsesión. Es un círculo vicioso. Que hay que saber cómo controlar, ¿no? Porque te reconsume. Pero
Pero sí, Sí, pero sí, muchos artistas, gracias a tu entrenamiento y obsesión, tienen la oportunidad de tocar en varios espacios. claro, O sea, ¿ves? exacto. Es lo que me pasó también hablando porque ya es como una sintonía entre los artistas que hablan un poco de la obsesión. Y yo digo la obsesión, pero la obsesión bien llevada, ¿no? O sea, la Claro, bien obsesión canalizada. bien canalizada, que no te lleve para el otro lado y vos digas, estoy encerrado y tengo que estar 15 horas dedicándole al estudio. O sea, encontrar el medio, como habíamos hablado entre la razón y la sensibilidad. O sea, todo ese entrenamiento te llevó a tener el estudio y tener la otra mitad, que es un poco, bueno, ahora Claro. termino de trabajar, me despejo un poco, voy a escuchar otro arte, voy a escuchar otras cosas. Siempre es el estar tratando de mejorar, ya es el minuto a minuto, ¿no? O sea, Exacto, creo que pasa un poco eso también. exactamente. Pero antes de hablar, Y bueno, antes Sí. para cerrar lo de Germán, sí, esa fue una de las frases que él me dijo, y la otra frase que tiene que ver con esto del ego, es que él me decía que en el momento en que piensas, en el momento en que te crees que sos bueno tocando, es el momento en el que dejas de mejorar. O sea, el momento en el que dijiste, che, soy un capo tocando. El momento en que dijiste eso es el momento en que dejaste de mejorar. Dejaste de buscar aprender cosas nuevas, dejaste de querer desafiarte, empezaste a buscar validar ese mismo discurso interno que tienes. Validar cada vez que tocas lo bueno que sos. Y alguien que está aprendiendo no está pensando en lo bueno que es, está pensando en lo bueno que puede llegar a ser. Entonces es importante eso, nunca creer que eres lo suficientemente bueno, siempre buscar algo. la cosa te la frase siempre, lamentablemente la frase de siempre va a haber alguien mejor. También. O sea, hay un mundo con muchas personas Son esos niños chinos de 9 años que me tienen deprimido. y Dios. sí, pasa que es otra música, pero tiene otro receptor, ¿viste? Otra forma de expresar, otra forma que nosotros por ahí, porque no estamos acostumbrados a sus costumbres, a su idiosincrasia, a su cultura, nos cuesta más como ellos también al revés. Por ahí le cuesta un poco más de encontrar alguna que otra nota que nosotros lo tenemos decodificada, porque no nos olvidemos que la música es de codificación también. Sí, O sea, si es un lenguaje universal que yo voy y toco, y no importa el idioma, lo va a entender porque tengo unas ondas. Y no música, va a pasar uno al revés. Hay que aprender, obviamente que frustra cuando uno ve que por ahí ve más avanzado a otras personas, pero más allá que frustre, nunca hay que, primero, compararse, sino como que tenés que estar muy metido en tu mundo para que ese mundo no se venga abajo. Claro. O sea, si te frustras o si te vienes abajo, porque siempre está este tipo, cuando uno va y canta y toca, es a mí, o por ahí lo hago mejor, o por ahí no. Por eso me encantó la frase, en vez de pensar, ¿cómo puedo hacer, cómo lo hago mejor? O sea, lo hago mejor, en vez de pensar, ¿cómo lo puedo hacer mejor? No quería que se trastabille la frase porque me pareció una frase patente, Claro. pero me pareció muy bien porque uno a veces piensa mucho, porque vive comparando también, y no disfruta de este proceso, ¿viste? Que es justamente la evolución del músico, ¿no? Total, sí, sí. Por eso me encantó la frase, porque yo ya la patento. Total. Pero antes de la productora, que ahora le vamos a contar en un ratito, Sí. como para ir dando una vuelta a todo esto que me encanta, la entrevista que estamos teniendo, nos gustaría escuchar de tocar y cantar. Si sos tan amable, No me ya lo que queda 2 veces. ya que trajiste la guitarra, porque es hermosa la guitarra. Es una bebé nueva esta. La compré hace poquito. Es de luthier, planeo hacerle algunas cositas. Sí, sí, está muy linda y se nota que Sí. es tu compañera eso, porque es la que está ahí, ¿viste? Y sí, más bien ahora estoy como acostumbrándome a una Telecaster. No había tenido una Telecaster antes. Sí. Había tenido una Stratocaster toda mi vida. Y ahora Cambia tengo... mucho, ¿eh? Cambia Cambia esto mucho. Es muy grueso, boludo, ¿qué onda? Y uno pensaría que es como más chillona, pero no, o sea, tiene mucho más cuerpo. Sí. Interesante, me gusta. Bueno. Así que bueno, Miguel, te lo dejo a vos, para que te escuchen, disfruta. De una. Voy a cantar un poquito de una canción de mi último álbum
Mi último álbum se llama En Busca de Sentido, es mi primer álbum como cantautor. Y narra todo este proceso de irme del país, llegar acá, buscar justamente el sentido de estar en un lugar desconocido, estar de sobrevivir, de haber sobrevivido al naufragio, ¿no? Que es la migración. ¿Qué sentido tiene, ¿no? Vivir en esta orilla? Qué lindo. Sí. De eso trata el disco. Y esta canción que voy a tocar ahora eh, justamente habla de esa necesidad de encontrar quién eres en medio de este gran mar de azar en el que estamos sumergidos. ¿Quién es Miguel Matt Rivero? Claro, o quién es Alex, o quién sos vos. Eso es lo que nos están escuchando también. Así que ojalá que con este tema muchos puedan también replantearlo y decir quién soy y también sacar una melodía especial, ¿no? Exactamente. Así que esta canción se llama Mar y la pueden escuchar en mi último disco. Somos como barcos navegando en el mar, buscando la luz, buscando claridad en la tormenta que no parece acabar. Somos madera que sabe flotar y usamos el viento para poder avanzar a donde vamos sin saberlo muy bien. Y a veces las noches nos pueden confundir, a veces las estrellas nos dicen a dónde ir, y a veces parece que nos vamos a hundir. La vida parece ser así. Nos gastamos el tiempo figurando quiénes somos, pensando que no somos una parte de este todo y que vivir se trata de tener. Algunos navegamos buscando nuevas tierras, mientras otros solo esperan a mirar a las estrellas. ¿Quién soy yo para juzgar? Y dime quién tiene el mapa hacia la felicidad. Dime quién tiene la respuesta de por qué continuar en este vaivén. Y quiero más de lo que puede dar esta soledad en el medio del mar. Quiero buscar una explicación a por qué las canciones siempre tienen que acabar. ¡Bravo! 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 Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Gracias, amigo. Me encantó el tema. Bueno, después te darás cuenta de mi expresión que no paraba
de cómo conectar con lo que estabas haciendo, el tema de... Se nota que es algo como muy, muy trabajado desde las raíces tuyas. Cuando puedas tenerlo ahí como ya para escuchar en Spotify. Listo, esto está afuera. ¿Ya está afuera? Sí. Ya está. La verdad es que me encantó, lo voy a poner en favorito entonces. Lo voy a poner en favorito. La verdad es que me encantó el tema. Me encanta cómo lo llevas, cómo lo disfrutás. Se nota todo ese trabajo, cómo imitas al otro que se mete en tu mundo. Es la idea. O sea, creo que encima la guitarra, no es que tenga más cuerpo, se nota cómo te acompaña también. Más allá que hayas estado muchos años con el Stratocaster, Sí. se nota que esta es más fina a gusto, más de lo que podría haber sido el Stratocaster también. Totalmente, sí. Creo que me plantea también como un sonido más acorde a lo que esta voz que tengo ahora quiere decir, ¿viste? La Telecaster. Sí. Y por eso es la busqué, Sí. ¿viste? Sí. Bueno, me alegra que te gustara. No, sí, me encantó. Esta canción Me encantó. es creo que una de las más como, fuertes del disco Sí. para mí. Porque fue justamente un momento en donde te escribí en un momento en donde estaba muy perdido, ¿no? Justo que querías hablar de la productora, justo esta canción nace en un momento en donde no sabía dónde ir, o sea, me sentía como en un barco en el medio del mar sin rumbo, ¿viste? Sí. Como en el medio de la nada. Y nace justamente esta canción. Me encanta, la verdad que la canción es como te digo, se nota que está trabajado personalmente. Escuché la letra pero me perdí la melodía, me pasó eso. Claro. Me gustó mucho cómo llevas y cómo lo sentís también. Creo que, o sea, el trabajo que hiciste todos estos años, honestamente, te lleva a armonizar, te lleva a cantar, a tocar, cosas que vos podés trabajar con la vulnerabilidad de una forma que dice no te refleja. O sea, es pluma lo que tú haces. Pluma en el sentido liviano, que la cabeza y el cuerpo hace así, como si estuviese zamarreándose, ¿viste? Claro. Feliz. Es la idea, que te sientas en un barco, ¿viste? Que claro. En un barco. El cuerpo habla antes que uno lo puede emitir. Y a mí me pasó eso, yo estaba en un momento estaba así, y en un momento no sé por qué sonreía, o por, no sé, cosas como de encontrarse uno con, también, lo que vos viste conecta con los demás, ¿no? Claro. Por eso me gustaría preguntarte un poco respecto a la productora, ¿no? O sea, ¿cómo llegó la productora después de todo este proceso que viniste haciendo? ¿Con quién te juntaste? Si trabajaste con otros productores también antes de que nazca. Comentaba un poco también para los que nos están viendo y te quieren conocer, que comentes un poco de la productora, cómo trabajás, por dónde estás, más que nada por el artista, porque el artista siempre está buscando gente que quiera trabajar responsable. Bueno, la productora se llama Cueva Bohemia. Es una productora que nace el año pasado a raíz de un grupo de artistas que nos juntamos en un espacio. Yo en 2023 arranqué los planes para abrir una cafetería en Villa Crespo. Qué lindo. Sí, un estrés. Un estrés, pero se logró. Abrimos la cafetería en 2024. Abrimos la cafetería en 2024. La idea de la cafetería en realidad es que era un local de 2 pisos. En el que arriba yo tenía mi estudio, donde trabajaba, grababa a los artistas, ensayaba. Y abajo me había quedado con un espacio vacío en el que dijimos, vamos a poner un cafecito. Y le ponemos un escenario y buscamos como que sirva de laboratorio de lo que está pasando arriba. Entonces abrimos el cafecito y muy pronto como que empezó a llenarse de muchas propuestas artísticas, ¿no? Se volvió un café cultural sin nosotros quererlo.
O sea, como que los mismos artistas que estaban arriba me pedían para tocar abajo, armábamos movidas, armábamos fechas. Hermoso. Tuvimos Y lo de todo. pensaste, y lo pensaste. No, o sea, yo lo había pensado en menor escala. Dije, bueno, qué sé yo, vamos a ir tocando, sí. ¿viste? No, de repente teníamos eventos a full, el café explotaba, era un lugar chiquitico, el café explotaba, gente en la vereda. Y bueno, con eso, obviamente también vinieron quilombos, ¿no? Gente en la vereda, los vecinos, me conocía toda la comisaría 15 del barrio de Villa Crespo. Muchachos, gracias. Solo la comisaría. Gracias. Toda la comisaría 15. Y bueno, finalmente tuvimos que cerrar el café también porque Argentina se puso muy complicada, se puso muy cuesta arriba el alquiler, los proveedores. El contexto estaba complicado. Claro, y también habíamos alcanzado como cierto techo en donde no podíamos meter más gente porque no daba el espacio, no podíamos meter propuestas musicales más grandes porque no daba el espacio, no podíamos cambiar la propuesta gastronómica porque no teníamos una cocina, entonces como que me sentía muy agarrado de las manos con el local y decidimos cerrar el año pasado, en justamente estas fechas, abril, mayo del año pasado decidimos cerrar el local y yo sabía que todo ese talento que se había reunido en ese espacio no podía quedar ahí. No podía quedarse ahí contenido en esas cuatro paredes. Como que necesitaba expandirse todo lo que... Exacto. Porque verdaderamente se creó una comunidad. Se creó una comunidad de gente, se creó una comunidad de artistas que siempre estaban buscando crear cosas nuevas, colaborarse los unos con los otros. Y cuando caemos en cuenta de que, bueno, vamos a cerrar esto y esto se va a acabar aquí, algo dentro de mí me dijo, no, esto tiene que aprovecharse, tiene que seguir, porque lo importante no es el espacio, lo importante es lo que hay dentro de ese espacio. Lo que uno genera, ¿sí? Claro. Así que bueno, armé un equipo de trabajo con varias gente que me había gustado, gente de la música, gente de logística, gente del palo audiovisual, gente de redes, diseñadores. Armamos este gran equipo de trabajo que es Cueva Bohemia y decidimos empezar con el reto de, bueno, ¿qué pasa si esta comunidad la empezamos a proyectar a otros lugares que vayan más allá de las cuatro paredes? Sí. Y desde el año pasado que venimos justamente explorando y habitando diferentes espacios de forma nómada de acá de Buenos Aires, llevando nuestra propuesta, llevando nuestra forma de hacer las cosas y nuestra visión artística. ¿Cómo se llama la producción si los oyentes te escuchan? Cueva Bohemia. Perfecto. Lo pueden buscar en las redes, Sí. En Instagram. Sí, @Cueva Bohemia. Perfecto. Exactamente. Bueno, o sea, toda la evolución que hiciste en este trayecto te trajo a como... si se estaba por cerrar, decís, bueno, ya está todo, lo explotaste, lo estás explotando. Y es como vos decís, mira, quizás hago una referencia, ¿no? Pero ese curso que escuchaste en el bar te trae a vos a escuchar mucho más música que fue ese músico. Literal. O sea, si vos no hubieses pasado por todo ese proceso de que llegaste acá, nunca estarías en este entorno diciendo, voy a un bar, exploro, voy, busco artistas, porque yo fui a la llanta de este año, me gustó, y se nota la buena onda, que se conoce, incluso había gente que no se conocía, y hablaban como si se conociera toda la vida. ¿Por qué? Porque la música es un lenguaje universal y vos lograste ser. Obviamente que trabajando con gente, con profesionales, todo trabajo no solo es por sí solo, sino con los que te acompañan. Es que sí, es que la música es una disciplina que no se puede hacer solo, necesitas del otro. Así estés vos con el instrumento, solo necesitas de que te escuchen. O sea, es sí o sí un trabajo en conjunto y es un trabajo social. O sea, creo que el gran valor, esto lo hablaba con una persona que se dedica al marketing, Sí. que la música es algo que tiene muy poco valor comercial. A diferencia de por lo menos un auto. Un auto tiene gran valor comercial porque representa una gran utilidad. Claro. La música en sí tiene poco valor comercial porque no representa una utilidad real. Pero el valor de la música es muchísimo mayor que el de un auto, si te pones. Sí.
¿no? ¿Por qué? Ok. Porque tiene un capital o tiene un valor social y emocional. Sí, Entonces, al hacer este tipo de movidas y al habitar diferentes espacios, me doy cuenta de que justamente estoy habitando el valor de lo que hago. Y por eso es que lo hago. O sea, para mí no es suficiente sentarme a tocar un instrumento o pararme en un escenario a tocar un instrumento. entonces volvemos como la guitarra. Ya no es suficiente. Exacto. Exacto, ya no me es suficiente hacerlo. Ahora necesito que eso se haga en un contexto que haga crecer a los demás. Que de verdad, ¿cómo se llama? Potencie el valor de aquello que vine a hacer en este mundo. Y encima que esté vibrando con vos, como dijiste en una parte de la entrevista, que sea genuino. O sea, que el arte lo exprese porque realmente lo siente. Exacto. Creo que también los que se acercan a vos, esto es una realidad, ¿viste? Que está la teoría del espejo, que a veces uno se acerca cuando uno le refleja lo que es, porque genuinamente, en este caso, vos estás siendo genuino, ¿viste? Y no quiero decir, bueno, como para cerrar, pero porque está muy buena entrevista y vos sabés que si fuese Sí. por mí me quedaría hasta la hora de la Sí, mañana, pero me gustaría saber dos cositas nada más. ¿Qué planes tenés de ahora en adelante? Que me parece importantísimo para que los que ya te siguen o los que no te conocen sepan qué planes tenés de acá a unos años, cómo te proyectás. Y después, algún consejo para los artistas, tipo que te puedan escuchar o estén, no sé, esto de busco fama o no busco fama, o realmente. Un poco hablamos, pero alguna moraleja de esta entrevista para que uno se lleve. Y si querés, podemos cerrar la entrevista con otro tema tuyo porque cantó el tema que cantaste acá. Ok. Si querés. No, me digas 2 veces que... Si querés. Bueno, a ver. ¿Cuál era la primera pregunta? La primera pregunta, ¿qué proyección el tenés? futuro. Claro, ¿cómo te Ok. proyectás de acá? Sí. No sé, 3 años, poner. Bueno, yo creo que estoy viviendo un momento histórico muy interesante acá en Argentina, porque estoy viviendo el nacimiento de un movimiento musical. Sí, ¿Por qué? Porque como venezolano, todos los que viven en Buenos Aires sabrán que estamos por todos lados, y todos los que viven en todo el mundo, que estamos en todos lados. Pero específicamente acá en Buenos Aires, que es una ciudad tan abierta, tan cultural, tan rica a nivel artístico, están haciendo una nueva generación de músicos venezolanos fusionados con argentinos que están uniendo las dos tradiciones musicales. O sea, tanto la tradición musical nuestra de Venezuela, y sí, no estoy hablando del folclórico, sino la manera de pensar, la forma de componer, sí, es verdad. con la forma de componer y los gustos argentinos, que son diferentes a los venezolanos. Y están haciendo toda una nueva generación de músicos y de bandas y de proyectos y de propuestas, que no solamente es música, también hay performance, también hay arte plástico, que me emociona mucho estarlo viviendo, porque es una fusión que no se ha visto antes, es una fusión que solo va a pasar en este momento histórico, ¿no? Además es como el germinar de esa semilla que se plantó a la hora de todos irnos de nuestro país, como, bueno, el resultado de la calamidad. Claro. Entonces, creo que en los próximos años espero y aspiro a que Cueva Bohemia se vuelva una especie de espacio o representación de ese nuevo movimiento artístico. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Estoy tratando, y con los artistas que tengo a mi alrededor, de ser un concatenador de ese movimiento artístico y ser los encargados de mostrarlo y de potenciarlo, no solo en Argentina, sino en el resto. Claro, como un pionero. Claro, como no sé, como la Fania en Nueva York en los 60. ¿No? Sí. La Fania agarró a todos esos músicos cubanos que estaban huyendo de la dictadura y los reunió en un sello discográfico que armó lo que hoy conocemos como la SAI, Sí. ¿no? Y fue más una expresión cultural y una expresión musical, la Fania. Sí. Yo creo que nosotros estamos en la puerta de exactamente lo mismo, pero acá en Argentina. Está justamente abriendo esa puerta. Estoy tratando. Yo creo que se está decodificando entre la música acá y la música de allá. Hay Sí. mucha decodificación y muchos años también de por medio. Lo bueno es que los tiempos van rápido y también así como van rápido, uno cada día está más preparado. Esa preparación te está llevando y esa voz Sí. que te dijo no cerres
está llevando también. Por eso yo digo que es más pionero, allá de otra que otra cuestión conceptual. En este caso es como, yo digo, como pionero de una nueva generación que también incorporamos inteligencia artificial a esta nueva era, que la estamos incorporando. Algunos la toman, otros no la toman, cada uno con su libro, lo obvio, pero todo eso va concatenando, todo eso lo estás concatenando y le estás dando una forma, una proyección desde un país que estaba en una crisis de allá, viniendo acá y viendo un artista que después te hace expandir hasta porque no hay techo en la música. No, gracias. Por eso me gustaría escucharte, al menos que los artistas escuchen, qué moraleja tenés o qué reseña le podrás dar a aquellos, porque me encanta que lo lleves tan en profundidad esto, ¿viste? Como que lo lleves realmente a un contexto, no sé si la palabra es mundial, sí, pero que lo lleves tan... a lo más, pero... Te voy a decir la palabra, masivo, Claro. pero un nivel tan grande que este proceso te está llevando también, ¿no? Claro. Bueno, creo que el consejo más importante que le voy a dar a cualquier persona que quiera dedicarse a esto es que se esfuerce en encontrar cuál es su propósito dentro de esto que están haciendo. Porque esto no es nada más un oficio más. Esto no es algo que te va a dar plata. Si quieres plata, anda a hacer otra cosa. Sí. Esto no te va a dar plata tan rápido como otra cosa. Y es un camino muy cuesta arriba también. Entonces, si no tenés tu propósito medianamente claro, es mucho más fácil que decidas. ¿Cuál puede ser ese propósito? Tratar de analizar para qué eres bueno también, ¿no? Soy bueno cantando, conectando con la audiencia. Soy bueno transmitiendo de tú a tú, ¿no? O nada que ver, capaz soy bueno estando detrás, capaz soy bueno con un instrumento y no teniendo que enfrentar a la audiencia, sino le dejo eso a otra persona. O capaz no soy bueno en el escenario, soy bueno en el estudio. Soy bueno soy bueno a puerta cerrada, ahí siento que tengo mi virtud. O capaz ninguna de esas, capaz soy bueno armando espacio, creando espacio para que otros músicos se muestren. O capaz siento que soy bueno en todo, entonces tengo que hacerlo todo. Hazlo todo, pero encuentra tu propósito. El propósito de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Porque si no se te quema rápido. O se disfraza de otras cosas, se disfraza de ego, se disfraza de plata, se disfraza de muchas cosas que te terminan bien. Y qué difícil sí, es identificar todos esos vicios porque a uno a veces conscientemente sabe que no, pero inconscientemente lo trae a colación. Claro. Como esos pensamientos intrusivos de por ahí, también con de lo que cada uno viva, ¿viste? Claro. No, y conozco muchos músicos, muchos. Conozco muchos músicos a lo largo del mundo, y son muy buenos músicos, pero no quieren tocar. O sea, no se quieren dedicar a esto, porque no encontraron su propósito dentro de esto. Prefieren hacer cualquier otra cosa que le dé más plata o que le dé más estabilidad, porque dentro de esto no encontraron su propósito. O por ahí también está, más allá del propósito, ese propósito está, o es feliz, su felicidad está, graba en un estudio, y de ahí no quiere salir, si compone para el mismo. O sea, creo que el propósito también va con lo lleno que uno se siente y la felicidad que le puede dar eso. Es como vos decís, puede hacer de todo, puede ser incluso estar grabando dentro de un estudio. Eso lo va a saber cada persona al momento de que vaya trabajando, bueno, su proceso, ¿no? Porque claro, es muy particular el proceso de cada artista, pero me encanta justamente que haya dicho que a los artistas que nos están mirando en esta entrevista haya dicho la palabra propósito, porque el propósito tiene que despojarse de todo eso para ser genuino, ¿no? Sí. Creo que eso es lo más importante. Sí, es una frase que estaba leyendo en un libro, que el propósito verdadero está en el otro, no está en ti, no está en lo que tú quieres hacer, en lo que causas en el otro. Entonces, una clave para encontrar tu propósito es ver con qué llegas al otro con poder, ¿viste? ¿Qué poder o qué cambio eres capaz de hacer en el otro y a través de qué? ¿Cómo transformar nosotros nuestra realidad para transformarla de los demás? Claro, exacto. O sea, por ejemplo,
por ejemplo, te gusta trabajar en el estudio y te gusta ese momento en el que el artista de repente llega con una canción en una guitarra y se lleva una canción completamente producida y te gusta ver esa satisfacción de haber creado una pieza musical, bueno, entonces tu propósito es el estudio. Te gusta tocar en vivo y ver la emoción de la gente, bailar, ver la emoción de la gente, llorar, escuchar canciones, eso es lo que te mueve. Entonces es tu propósito. Como Más allá de lo que te guste. como un engranaje también, ¿no? Son dos Claro. piezas de algo mucho mayor. Exacto. Pero bueno, Miguel, la verdad es que me encantó. No sé si querés tocar o tenés tiempo. Por favor, toco Así- y me voy. Dale, claro, como el tema. Te dejo toda voz para que vayas cerrando. Gente, un gusto de nuevo, Miguel. Primero acá en la entrevista. Haz lo tuyo. Sí, señor. Bueno, traje todas las canciones como lentitas porque da como para eso, la tardecita, Sí. la lucecita. Vale. Esta canción, Hasta la perra está tranquila. sí, la perrita está La perrita está en sintonía con vos. literal. Esta canción también forma parte de mi último disco y es para esas personas difíciles de leer, que tienen muchas capas, ¿no? Esta persona. La canción se llama A quien te quiera. Por cierto, tengo un show el próximo 17 de abril. Importante. 17 de abril en Bocanada Cultural, donde voy a estar presentando esta música con una banda zarpada, más de 10 músicos, instrumentistas en escena, más de 10 invitados vocales cantando, performance de danza, expo de arte, todo alrededor del concepto que involucra este disco. Así que si te gustó y resonaste con esta entrevista, vení, averigua qué es lo que está pasando en el mundo real. ¿A qué hora? Viernes 17 de abril, Sí. a partir de las 20 horas en Bocanada Cultural, que es Belgrano. ¿Okay? Entradas están en mi Instagram, ustedes me avisan y les paso la. Ahí vamos a estar. Sí, señor. Bueno, Guardas tantas cosas detrás de tu sonrisa, sin querer me hipnotiza. Guardas tantas cosas detrás de tu mirada, que parece enamorada. Y no sé si la gente te ve como quisieras que te vean, pero sé que verte sin barreras es el mejor regalo que le puedes entregar a quien te quiera. Es tan difícil ver a la gente a los ojos, sin anteojos a medida. Y no sé qué pasó al cruzar tu mirada. Los quitaste enseguida y no sé si la gente te ve como quisieras que te vean, pero sé que verte sin barreras es el mejor regalo que le puedes entregar a quien te quiera. ¡Bravo! ¡Bravo! Me encantó el tema. La verdad que muy bonito y qué voz, qué pedazo de voz y Gracias. qué linda guitarra. Bueno, Miguel, Bueno, gustazo, amigo. gracias por todo. Gracias, Gente, tío. nos estamos viendo. Te mando un saludo para todos, un shout out. Y hasta la próxima. Bye, Chao. bye.